Eso ya. Entonces, que sepan que si no puedan entrar en la clase a tiempo, pueden entrar casi en cualquier momento. Yo les daré acceso. Las clases van a seguir siendo grabadas. Como les dije en el módulo 2, voy a empezar a dar cada vez menos indicaciones de fonética. Ustedes van a tener que, de esta forma, buscar cómo sería la pronunciación. ¿Ok? Pero voy a seguir pronunciando de forma articulada, clara, cada palabra entonces. Vamos a iniciar, si todos están listos. Cualquier cosa antes de iniciar, ahorita me la pueden hacer saber en el chat. Son las 6:04. Vamos a iniciar. Entonces, bilan. Bilan, un bilan es una palabra importante que significa como un recapitulativo, como un tipo de síntesis de lo que ha pasado. Entonces, bilan número 1, el número 1. En este módulo 2 vamos a aprender los números. Es un módulo con mucho contenido, de igual manera. Entonces, por el momento hacemos el bilan número 1, que tiene que ver con el módulo número 1. Repaso del primer módulo, clases 1 a 9. Entonces, denme un momento. Aquí puse du cours 2 au 5. Du cours 2 au 5. Probablemente entre ustedes hay personas que no han podido ver todos los videos. Entonces, aquí la idea es que al menos saben que los ejercicios que vamos a ver ahorita son parte de las 2, 3, 4, 5, de las cuatro clases. La primera fue soy, estoy. Aprendimos el verbo être. La segunda, feminizar, pluralizar, cómo se hacía la feminización y la pluralización. Luego vimos la pregunta y la negación, cómo se hacía, y aprendimos a conjugar los verbos del primer grupo en presente. Eso básicamente fueron las 4 primeras clases, sin contar la primera clase de pronunciación. Así se va a presentar el bilan. Entonces, vamos a hacer aquí, vamos a completar 12 oraciones y luego hay otro pequeño ejercicio y luego de nuevo 12 oraciones y un pequeño ejercicio. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice acá? Aquí tenemos las 6 primeras oraciones. ¿Okay? Tal vez hay palabras que no entiendes, tal vez unas que sí. Entonces, poco a poco tienes que tomar el hábito, la costumbre de adivinar qué se está diciendo. Hacer una traducción lo más preciso posible. ¿Okay? Entonces, todavía puse las sílabas que tienen un sonido un poco diferente al español. Ya no subrayé, en este caso, las letras mudas al final de una palabra. ¿Okay? Ustedes tienen que poder ya identificar las 6 letras mudas: S, E, X, P, D, T. Y la EX, no, la ES, la PS, la DS, BS, DS, ES. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Voy a leer cada vez la frase tranquilamente. Ustedes ya empiezan a preguntarse cómo voy a completar esa oración y si lo pueden hacer muy bien. Cada punto es una letra para facilitar el ejercicio. Empezamos. Phrase numéro 1. Bonjour, je m'appelle Paolo Bruni, je italien. Entonces,
La traducción, buenos días, me llamo Paolo Bruni, yo soy italiano, je suis. Okay. Repiten conmigo, je suis, la pronunciación es muy importante. Repiten cada frase. Si tienen preguntas por escrito, yo puedo contestar al momento. Eso va a ser un poco la diferencia entre el primer módulo y el segundo. Luego, phrase numéro 2. Vous, étudiant Marco. Vous, étudiant Marco. Ahí tenemos que decir, usted es estudiante Marco. Vous êtes. Vous êtes étudiant Marco. Eso es el verbo être, okay, la primera lección. Phrase numéro 3. Paul est français ou belge. Belge. Belge significa belga. Entonces, preguntamos si Paul es francés o belga. Vamos a decir que él es belga sin olvidar el pronombre sujeto. Il est. Il est belge. Il est belge. Phrase numéro 4. Jean, Jean es el equivalente de Juan en francés. Jean. Jean est grand et blond. Marie est et aussi. Aussi significa también en francés. Entonces vamos a querer decir que Juan es alto y rubio. María es alta y rubia también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribimos nuestro adjetivo, le agregamos una E porque es femenino. Grande. Nuestro adjetivo le agregamos una E femenino. Marie est grande et blonde. Aussi. Phrase numéro 5. Ana et Léa. Entonces, ven que por el momento estamos trabajando el verbo être principalmente. Ana et Léa, étudiante et très gentille. Ana y Léa son estudiantes y ellas son muy gentiles, amables, gentils. Ana y Léa sont étudiantes et elles sont. No se olviden que en francés hay que repetir el pronombre sujeto. Okay? Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. 6. Phrase numéro 6. Pardon. Ahí se están familiarizando con los números. Médecin ou dentiste, monsieur, ahí tenemos la abreviación de monsieur, corriente de señor, monsieur. Morin, je dentiste. ¿Qué queremos decir? Queremos preguntar a la persona si usted es médico o dentista, señor Morin. Yo soy dentista. La diferencia con lo que vimos es que aquí tenemos que usar la expresión para formular una pregunta. Es un poco difícil la escritura, la ortografía, pero acuérdense que yo les recomendé de usar una expresión antes de iniciar cualquier pregunta. Y entonces la expresión es que. Es que. Es que no dice nada excepto decir que es una pregunta. Es que. Usted es. Acuérdense de la quinta persona. Vous êtes. Podríamos también tutear a la persona y decir es que tu es. Los dos son correctos. Est-ce que tu es ou est-ce que vous êtes? Médecin ou dentiste, monsieur Morin. Pero como decimos monsieur, no vamos a poder tutear. Como decimos monsieur, normalmente no podemos tutear. ¿Okay? Porque monsieur es señor. Respuesta, je suis. Je suis dentiste. Je suis dentiste.
¿Qué pasa si inicio diciendo vous êtes sin poner el est que? Entonces, si no ponen est que antes de una pregunta, la persona le va a entender si suben la entonación. Tienen que marcar la pregunta con la entonación diciendo vous êtes médecin ou dentiste. Okay. Pero si su entonación no es suficientemente lo que decimos ascendente o ascendiente, la persona puede confundir una afirmación de una pregunta. Okay. Vous êtes médecin ou dentiste, monsieur Morin? Je suis dentiste. Très bien. Entonces, ya terminamos la primera parte. Vamos a avanzar. Si no tienen preguntas. Aquí, segunda parte. Lo mismo. Frase número 7. Vous êtes... Ups, perdón. Un momento. Cancelar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya regresé nuevamente. Alors, vous êtes fatigué, Jean? Non, fatigué. Entonces, aquí usted está cansado, Juan. No, no estoy cansado. Eso es la negación que trabajamos juntos. Entonces, no estoy cansado, se va a decir je ne suis pas. Je ne suis pas fatigué. Eso es la negación para decir no soy o no estoy. Phrase numéro 8. Keiko, japonaise, elle à Tokyo, elle étudiante. Queremos decir, Keiko es japonesa, ella vive, radica en Tokio, ella es estudiante. Entonces, Keiko es japonesa, Keiko es japonés. Ella radica o vive. Hay un verbo que estudiamos en una de las clases para decir vivir o radicar. Parece a un verbo que existe también en español, habitar. Pero vamos a decir habite. Entonces, él habite. Él habite a Tokio. Acuérdense que pueden decir j'habite a Guadalajara. Yo vivo en Guadalajara o j'habite en A más la ciudad donde vive. Okay, yo sé que hay personas de otras ciudades. El estudiante, ella es estudiante, lo mismo. Elle est étudiante. Seguimos. J'aime le football. J'aime le football. Me gusta el fútbol. Pero, estoy en la frase 9. No me gusta el tenis. Entonces, j'aime le football, me gusta el fútbol, pero no me gusta el tenis. Para decir no me gusta el tenis, tenemos que ver primero el verbo que vamos a usar, el verbo aimer, que es el verbo gustar o amar. Y luego lo vamos a poner en negación. Apertura de la negación con ne, cierre de la negación con pas. M empieza con una vocal, ne se convierte en N apóstrofe. Entonces, observen bien, je, N apóstrofe, n'aime, conjugado el verbo, el primer grupo, pas, le tennis. Je n'aime pas le tennis. Así va a ser la negación. J'aime le football, mais je n'aime pas le tennis. Phrase numéro 10. Le samedi soir, je des pâtes. Après, je la télévision ou la radio. ¿Qué significa? Los sábados en la noche, yo como pastas, queremos decir. Después, après, yo veo o miro la televisión. Hay un verbo famoso que vamos a volver a usar. O escucho la radio. Okay, vamos a ver todo eso. Son verbos del primer grupo que estudiamos en la clase del tema, sobre ese tema, pero hay que saber conjugarlo en la primera persona. Entonces, le samedi soir, je mange des pâtes. Après, je
regarde, je regarde la télévision ou j'écoute la radio. Okay. Ahí hay que empezar a usar otros verbos que no sean el verbo être o avoir. Esperen, être o avoir. Y entonces hay que aplicar la regla de la conjugación de esos verbos. Acuérdense que el verbo va a ser, por ejemplo, manger. Y la primera persona, agarramos la raíz, M-A-N-G, y le agregamos su terminación de la primera persona, la E. Lo mismo con regarder, el verbo regarder, el verbo écouter. Se vuelve regarde, écoute, porque la E es muda al final. Okay. Sigo. Phrase numéro 11. Le samedi, vous vous couchez tôt, non tard. ¿Qué queremos decir? Los sábados, usted se acuesta temprano, no, yo me acuesto tarde. Entonces el verbo es un verbo pronominal, se coucher. Estudiamos los verbos pronominales. Y entonces quiero decir yo me acuesto. Yo, je, me acuesto, couche. Tard. La frase va a ser le samedi, vous vous couchez tôt. Non, je me couche tard. Okay. Phrase numéro 12. Aquí tenemos le samedi, es una pregunta. No, je ne travaille pas. Entonces la pregunta es si usted o tú trabajas los sábados. El verbo lo tenemos en la respuesta, es el verbo travailler. Vamos a indicar que es una pregunta. Es que. Vamos a empezar con tu. Okay. No tan formal. Travaille. Ahí no tiene que olvidar la terminación. Es ES. ES, pero misma pronunciación que la primera, segunda, tercera y sexta persona. Travaille. La ES no suena, pero acuérdense de la terminación ES, como en español trabajas. Entonces la segunda persona en español de tú también contiene una S. En francés lo mismo, pero es muda. Pero lo puedo cambiar a est-ce que vous travaillez. Ahí, cuidado, la terminación va a ser E porque estamos con usted. Est-ce que vous travaillez le samedi? Non, je ne travaille pas. Est-ce que tu travailles le samedi? Non, je ne travaille pas. Ok, espero que ha sido más o menos claro. Voy a borrar y pasar a lo siguiente. Este es el último ejercicio que tiene que ver... Ahora, esperen un momento. ¿No hay preguntas? ¿Puedo seguir? Ok. Es el último ejercicio de la primera parte. Okay. La primera parte, repito, de la clase 2 a la clase 5. Ahí son puros verbos, solamente verbos. Tenemos el verbo être y tenemos otros verbos del primer grupo. Es bastante sencillo. Todo lo vamos a conjugar a la primera persona de je, de yo. Okay. Entonces, vamos a empezar. Primero, lo que voy a hacer, voy a leer todo para que ustedes se familiaricen con sonido, palabras nuevas. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho contenido. Es difícil analizar todo, pero la manera más rápida, yo leo todo, ustedes escuchen bien la pronunciación y luego les traduzco antes de contestar. Así, para los que se quieren adelantar, pueden empezar a conjugar cada verbo. ¿Okay? No es tan difícil. Empiezo. Je m'appelle Debra. Je, américaine. Je, ingénieur. Je, pour une société pétrolière. Actuellement, je, à Paris, dans un petit hôtel. Le matin, je, le français,
et dans une école de langue et l'après-midi, je la ville avec un ami. Je français toute la journée et le soir, quand je à l'hôtel, je suis très fatigué. Pour dîner, je seulement une pomme et je tout de suite. Entonces, ahora voy a dar la traducción de todo ese texto con los verbos conjugados, pero en español. Entonces, la traducción sería algo así. Me llamo Debra. Yo soy americana, norteamericana, estadounidense, como quieran. Yo soy ingeniera o ingeniero. Yo trabajo para una empresa o sociedad petrolera. Actualmente yo habito en París, dentro en un pequeño hotel o en un hotel pequeño. En la mañana, por la mañana, yo estudio francés en una escuela de idiomas y por la tarde yo visito la ciudad con un amigo. Yo hablo francés todo el día y en la noche, cuando regreso al hotel, yo estoy muy cansada. Para cenar, yo como solamente una manzana y yo me acuesto enseguida. ¿Ok? Eso fue la traducción. A veces no, la traducción no suena exactamente, no suena muy bien, pero es más o menos el sentido que queremos dar. ¿Ok? Je m'appelle Anna, je suis américaine. Je suis ingénieur. Je travaille. Je travaille pour une société pétrolière. Actuellement, j'habite à Paris, dans un petit hôtel. Le matin, j'étudie. Acuérdense que si el verbo empieza por una vocal, va a ser J apóstrofe, como j'aime. Okay? Me gusta, j'aime. Ahí, j'habite et j'étudie. Cuidado la pronunciación, no van a decir je habite, je étudie. Es j'habite, j'étudie. Très important. Le français dans une petite école et l'après-midi, je visite. Je visite la ville avec un ami. Je parle français toute la journée. Et le soir, quand je rentre, c'est le verbo regresar a casa o regresar a su domicilio, à l'hôtel, je suis très fatigué. Pour dîner, je mange seulement une pomme et je me acuesto, je me couche tout de suite. Okay. Espero que no haya sido difícil. Básicamente es lo que esperaban de ustedes, esperaba yo también de ustedes, es decir, la posibilidad de convertir un verbo de su forma infinitiva a su forma conjugada en la primera persona. Ya terminamos la primera parte, vamos a pasar a la segunda parte. Du cours 6 au 9, de la clase 6 a la clase 9, un cours en francés sin pronunciar la S significa una clase. Se parece a curso, pero es un cours. El género de los sustantivos, vimos en esa clase 6 femenino, masculino de las palabras, de los sustantivos. Por ejemplo, vimos que un coche en francés es femenino. Una cama lo vimos como... No, una cama no lo vimos. Es también masculino en francés cuando es femenino en español. Ese tipo de diferencia estudiamos. Las dos familias, cuidado, les expliqué cómo se decía en él y del. Posesivos, demostrativos, mi, mis, tus, etc. Demostrativos, este, esta, estás. Y el verbo tener con tengo. Lo mismo, aquí tenemos 12 oraciones. Vamos a tener que completar cada oración con una palabra o dos. Esta vez vamos a descubrir cada frase al momento.
Max est garçon sympathique. Ana est fille intelligente. Queremos decir que Max es un chico simpático y Ana es una chica inteligente. Max est un garçon sympathique. Pueden hacer la liaison. Est un garçon sympathique. Anna est une fille intelligente. Anna est une fille intelligente. Je cherche maison avec garage. Phrase numéro 2. Yo busco una casa con un garage. Je cherche une maison avec un garage. Je cherche une maison avec un garage. Phrase numéro 3. Va un poco rápido porque normalmente no es tan difícil. Femme de Paul es femme très sympathique. Queremos decir que la esposa o mujer de Paul es una mujer muy simpática. Utilizamos un definido. La femme de Paul est une femme très sympathique. J'aime italien et glace italienne. Alors, glace es un helado, pero es femenino. Cuidado, italiana. Entonces, me gustan los italianos y el helado italiano. Se va a decir j'aime les italiens et la glace italienne. Les como los las. Je déteste hiver, pluie et nuages. Detesto o odio el invierno, la lluvia y las nubes. Okay. Aprendimos que si la palabra empieza con una vocal, el o la, se convierte en L apóstrofe. Entonces va a ser l'hiver, la lluvia, la pluie, et les nuages, las nubes. Okay. Phrase numéro 6. Regarde, voiture, c'est voiture, voisin. ¿Qué queremos decir? Ahí es un poco más complicado. Mira, este coche es el coche del vecino. Acuérdense, voiture es una palabra femenina. Voiture es una palabra femenina. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser regarde cette voiture, c'est la voiture, féminino en français, del vecino, du voisin. Okay. Regarde cette voiture, c'est la voiture du voisin. Phrase numéro 7. Qui est homme, c'est ministre culture. Queremos decir, ¿quién es este hombre? Es el ministerio o el secretario, no sé si se dice así, de la cultura. Entonces, ¿quién es este hombre? Qui est, normalmente vamos a pensar que es qui est ce homme. Qui est ce homme, para quién es este hombre. Pero empieza con la vocal y vimos que una palabra que empieza con la vocal, que sea masculina, tenemos que utilizar CET, cet homme. Qui est cet homme? No se escribe igual que el femenino, se escribe CET para poder decir cet homme. C'est le ministre de la cultura, de la culture. Okay. Qui est cet homme? C'est le ministre de la culture. Si no tienen preguntas, voy a borrar. Y vamos a seguir, o va a continuar. De 8 a 12, de nuevo, se va a ir complicando. Okay. Se va a complicar un poquito. Alors, phrase numéro 8. Je suis français, mais père est anglais et mère est italienne. ¿Qué quiero decir? Yo soy francés, pero mi padre es inglés y mi madre es italiana. Acuérdense los posesivos
Es una lección muy importante. Entonces, vamos a corregir. Soy francés, pero mi padre mon père. Mon père. La palabra père es masculina. Tenemos que aplicar una palabra masculina. Mon père est anglais, adjetivo. Y ma mère para el femenino. Mon père et ma mère. Kitty est très belle. Kitty es muy bella. J'adore. Me encanta, j'adore. Su cara, su boca, sus ojos. Okay. Aquí 3 puntos, pero no hay que, son 3 puntos de etcétera. Entonces, Kitty es muy bella, me encanta su cara. Cara, tenemos que preguntarnos si es masculino o femenino. Aprendimos que todas las palabras que terminan en age, como garage, son masculinas. Entonces, va a ser su cara de ella en masculino, va a ser j'adore son visage. Su boca es como en español, femenino, sa bouche. Y sus ojos, como es sus de ella, va a ser ses yeux. Ses yeux. Okay, muy importante esa lección. Luego, usted tiene un coche. Ya empezamos con el verbo avoir, tener. Entonces, usted tiene, se dice vous. Oui, tengo una pequeña Renault. Renault es una marca francesa. Renault, que es presente aquí, que está presente también en México. Entonces, usted tiene un coche. Vous avez une voiture. Oui, j'ai. J'ai. Lo trabajamos bastante para decir tengo. Phrase numéro 11. Froid, de la fièvre, usted, peut-être la grippe. Peut-être, très important cette phrase, peut-être, significa tal vez o quizá. Okay. Entonces, tengo frío y tengo fiebre, j'ai froid et j'ai de la fièvre. Okay. Es bastante sencillo. Usted tiene, vous avez, usted tiene tal vez gripa. Okay. El último es muy importante, les explico. El último es, usted tiene un garage. No, no tengo garage. Entonces tienen que decir, no tengo garage. Negación del verbo avoir. Je n'ai pas. Pero aquí puse 2 puntos más. ¿Por qué? Porque vimos en esa última lección del verbo avoir que cuando hace una negación sobre un indefinido, tiene que decir je n'ai pas de garage. No tengo de garage. Es muy importante este de y es algo que muchos alumnos olvidan porque no existe en español. Je n'ai pas de garage. Okay. J'ai terminé. Si tienen preguntas sobre eso, es el momento. Hay una pregunta. ¿Cómo se llama esta lección? Son sase ave. Son sase se va a llamar posesivos. Está en la lección posesivos demostrativos. Y ave va a ser con la lección que se llama tengo. Es el verbo avoir. Tengo. Avoir. J'ai se llama la lección. Es la última, la lección número 9. Último ejercicio de repaso. Después veremos un poquito de vocabulario y terminamos la clase. Okay. Entonces, lo mismo. Aquí voy a leer. Van a haber muchas palabras. Identifiquen los sonidos que yo doy a cada palabra. Okay. Vean las letras mudas al final de una palabra. Vean todavía las letras en rojo que tienen un sonido especial. Tratan de descubrir cuál es el sentido de todo ese párrafo. Empiezo. Eva, 4 ans, et elle parle couramment 4 langues. Elle parle portugais avec mère quand elle est maison. Elle parle allemand avec père pendant le week-end. Elle parle anglais avec sœur et camarade quand elle est école. Et elle parle français avec amie Charlotte quand, ahí me faltó elle, quand elle est
jardin. ¿Okay? Ahí faltó un pronombre sujeto que es obligatorio en francés. ¿Okay? Entonces, ¿qué queremos decir? Queremos decir que Eva tiene 4 años y habla fluido 4 idiomas. Ella habla portugués con su madre cuando está en la casa o en casa. Ella habla alemán con su padre durante el fin de semana o el weekend. Ella habla inglés con su hermana y sus camaradas son amigos de la escuela cuando ella está en la escuela. Y ella habla francés con su amiga Charlotte cuando ella está en el jardín. Ahí justamente vamos a ver la preposición de lugar para poder decir en él o en la. Aquí empezamos. Eva a 4 ans. Ella tiene. Et elle parle couramment 4 langues. Elle parle portugais avec sa mère, su madre, la madre de ella, quand elle est en la casa. Se va a decir en casa a la maison. Okay. Eso fue la lección que dice las dos familias. Hay una lección que habla de dos familias. Quand elle est à la maison, elle parle allemand avec son père, su padre, pendant le week-end. Elle parle anglais avec sa sœur, su hermana, et ses camarades, sus amigos de la escuela. Ses camarades, quand elle est en la escuela. En la escuela no puede ser a la como a la maison, porque empieza con una vocal. Es el bebé de las dos familias. No sé si se acuerdan de esa metáfora del bebé. Es decir, que como empieza con una vocal y es singular, tenemos que decir a L apóstrofe, à l'école, à l'école. Y él parle français con su amiga. Entonces, su amiga, como amiga es femenino, normalmente piensan que vamos a decir sa, como sa mère. Pero como amiga empieza por una vocal, con una vocal, tenemos que usar el masculino. Eso es una excepción de los posesivos que estudiamos. Y entonces, cuando la palabra es femenina singular, empieza con una vocal, tienen que decir el masculino. Son, ton o mon. Okay. Mon ami, ton ami, son ami, aunque sea amiga. Charlotte, cuando ella está en el jardín, en él lo vimos cuando quisimos decir en el restaurante, cuidado, una sola palabra, au jardin. Okay. Entonces, cuidado, todas esas palabras las estudiamos. Eva a 4 ans et elle parle couramment 4 langues. Elle parle portugais avec sa mère. Quand elle est à la maison, elle parle allemand avec son père. Pendant le week-end, elle parle anglais avec sa sœur et ses camarades quand elle est à l'école et elle parle français avec son amie Charlotte quand elle est au jardin. Terminamos aquí. Si no tienen preguntas. Ya terminamos la parte de repaso. ¿Okay? Eso, el repaso ya la terminamos. Trate de hacer varios ejercicios completos que me permitieron comentarles sobre las clases pasadas. Ahora aprovecho de los 5 minutos que nos queda, 5 o 10, para ver vocabulaire, les vêtements, la ropa. Entonces aquí lo que trate de hacer es darle el vocabulario básico, que es mixto entre hombre y mujer, para evitar de entrar en detalles. Entonces vamos a ver palabras que se puede usar tanto para hombres que para mujeres. Puse unos emoji para representar unas prendas, pero normalmente es bastante fácil de entender. Entonces, van a repetir después que yo. Es vocabulario, les repito, en cada clase trato de dar un poco de vocabulario que sea de diferentes temas. Traten de ver al final de las clases, recopiar este vocabulario, aprenderlo,
de la forma que más les convenga, reescuchando los videos o visualmente. Empezamos. La primera palabra es, repiten después que yo. Un pantalón. Un pantalón. Es un pantalón. ¿Okay? Un pantalón. Solamente que la pronunciación cambia. Luego, para pantalón de mezclilla, usamos un jean. Un jean. Muy usado. Para un short, decimos un short. Un short. Usamos la palabra inglesa. Para decir una camisa decimos une, cambio de pronunciación porque cambio de género, chemise. Une chemise. Para decir una, ¿cómo dicen? Como una playera, pero también camiseta, es un t-shirt. Un t-shirt. Ahí me faltó una T. Me faltó una T acá. Pueden agregar. Un t-shirt. Luego, un suéter se va a decir un pull. Un pull. Pueden ver que usamos muchas palabras inglesas. Para decir un pijama, vamos a decir un pijama. Un pijama. Okay. Básicamente, es básico. Repitemos todo rápido. Un pantalón, un jean, un short, une chemise, un t-shirt, un pull, un pijama. Okay. Eso es vocabulario básico. Terminamos con esta diapositiva. Perdón, alguien tiene vestido, un vestido. Un vestido para mujer se dice une robe. Une robe. Sí, me pueden preguntar si tienen palabras así que quieren aprender. Une robe. No puse falda, etcétera, pero une robe es importante. Un traje de baño, que sea para hombre o mujer. No encontré el dibujito para hombres, pero se dice un maillot de bain. Un maillot de bain. Un traje de baño. Una chamarra. Se dice une veste. Une veste. Este es una chamarra. Une veste. Un abrigo. Se va a decir un manteau. Un manteau. Un impermeable, muy parecido al español, pero vamos a cambiar un poco la pronunciación. Un impermeable. Un impermeable. Así se dice. Y los dos últimos, bastante importantes, de, porque siempre son dos, chaussettes. De chaussettes, calcetines. Y para chaussures, de chaussures. De chaussures. Vamos a repetir todo juntos una última vez. Un maillot de bain. Un maillot de bain. Pour aller à la plage. Pour aller à la plage. Para ir a la playa. Une veste. Une veste. Quand j'ai froid. Quand j'ai froid. Cuando tengo frío. Un manteau. Un manteau. Quand il y a du vent. Quand il y a du vent. Cuando hay viento. Un imperméable. Un imperméable. Quand il y a de la pluie. Quand il y a de la pluie. Cuando hay lluvia. Des chaussettes. Des chaussettes. Des chaussures. Des chaussures. Je marche avec des chaussures. Je marche avec des chaussures. Yo camino con zapatos. Je marche avec des chaussures. Les escribo là. Je marche avec des chaussures. Yo camino con zapatos. Básicamente eso fue la clase de repaso. Voy a borrar. Voy a borrar. Tac. Tac. Terminamos con las gracias. Merci. Tac. Ok. Entonces,
ya terminé, j'ai fini. Gracias a los 12 participantes. Entonces, eso significa que tienen todavía interés de aprender nuevas cosas conmigo. Les agradezco. Van a ver, es muy interesante lo que sigue. Trato siempre de presentarlo de una forma más original. Si tienen sugerencias, adelante. Y ya esa clase va a estar en YouTube. Les voy a mandar el link, no se preocupen. Si tienen preguntas, adelante. Si tienen cualquier pregunta. Espero que les haya servido ese repaso. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, al menos tuvo su interés. Y ya terminamos. Nos vemos la próxima semana con la primera clase. Entonces, la primera clase va a ser con las preposiciones de lugares. Eso es muy importante. Es aprender a decir como en inglés cuando aprendieron a decir in, on, under, etc. Vamos a ver eso. Y también vamos a ver que los países tienen una palabra que viene antes para decir en Francia, en México, en Perú. Hay una palabra que no va a ser siempre en. Okay. Entonces les voy a explicar el truco la próxima semana. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bon week-end. Nos puedes enviar los links para repasar, por favor. Sí, les voy a enviar los links de las 9 clases en el nuevo grupo del módulo 2. ¿Okay? Para que tengan acceso. Très bien. Au revoir. Bye. Chao, chao.